Muy buenas gente, estamos en un nuevo vídeo y vamos a hablar de lo que sería la API del juego y de por qué deberían añadirlo. Os lo voy a resumir de una forma muy sencilla, muy fácil. No quiero meterme en formas técnicas y demás, pero lo que hace la API es recopilar cosas de dentro del juego para ponerlas fuera, ya sea a través de páginas web o a través de aplicaciones. Es un tema más complicado. Si queréis información detallada lo dejo en la descripción. No quiero marearos mucho con eso porque es bastante complicado. Y lo que os voy a enseñar y os voy a explicar es cómo sería si estuviera la API y por qué haría falta meterla lo antes posible. Aunque ya está confirmado de que lo van a hacer, pero de todas formas cuanto antes posible mejor. Bien, como ya he dicho, la API lo que hace es recopilar cosas cosas dentro del juego para ponerlas fuera del juego, ya sean mercado, habilidades, naves, estadísticas, prácticamente todo lo que hay dentro del juego lo puedes sacar fuera. Esto claramente lo maneja lo que sería la compañía, lo que se puede sacar fuera del juego y lo que no se puede sacar. Actualmente hay cosas que hacen, bueno, que simulan que es una API, pero no es una API. Es ya trucos muy raros, pero de lo que no vamos a hablar en este vídeo. Os voy a enseñar ejemplos. Bien, con la API podemos hacer cosas como por ejemplo el mercado. Uy, este no es, esto vamos a hablar ahora mismo. Nosotros podemos sacar, esta es la versión de PC, ¿vale? Lo que voy a enseñar es la versión de PC. Y es lo siguiente, nosotros podemos sacar la información del mercado fuera del juego y ponerla a través de una página web como veis a continuación. Y lo que hace es que nosotros podemos ver todo el mercado de todas las regiones. Que nosotros estemos en null, en seguridad nula, nosotros vamos a poder ver lo que sería las órdenes de venta y las órdenes de compra de seguridad alta. Si estamos en seguridad alta, las de seguridad baja, aunque te da 50 saltos también, etcétera. Esto prácticamente lo que hace es recopilar toda la información de forma automática, que creo que es cada 20 minutos. No lo sé sinceramente, creo que cada 20 minutos, y ponerla en una página web. Nos dice la región, las cantidades, etcétera. Esto sirve mucho para gente que vive en Nulse, en seguridad nula, y para comerciantes, ya que no te tienes que desplazar de una punta a otra para comprobar los precios. A través de una página web como puede ser esta, es un ejemplo, lo podéis ver. Luego tenemos otra. Luego, por ejemplo, tenemos esta, que lo que hace principalmente es recopilar toda la información que nosotros ponemos, que nosotros compramos y vendemos, para hacer lo que sería unas estadísticas y ver si nosotros nos sale rentable o no comprar esos objetos. Esta página web está enfocada al tema del trading, al tema de comerciante, que también es de la versión de PC, pero os estoy enseñando lo que serían unos ejemplos. Luego tenemos esta página que es la que más me llama a mí la atención, bueno, que más me llama la atención, que más pedimos, que es la página de Guildboard, que ya lo hemos hablado en el canal, que lo que hace es recopilar toda la información de muertes de jugadores. Esto es muy bueno, pero que muy bueno para el tema de alianzas y corporaciones en seguridad nula, ya que nos va a decir si esa corporación es buena haciendo PvP, si es mala haciendo PvP, si nunca ha hecho PvP o si siempre hace PvP. También podéis ver la gente con la que se mueven, porque si estáis en flota con ellos os va a salir, etcétera. Y también podéis ver, por ejemplo, si un jugador hace muchas kills, como veis aquí, que hace mucho daño, mata mucha gente, etcétera. Y si un jugador pierde lo que sería muchísimas naves. De esto ya hablé en otro vídeo, que lo tenéis abajo en la descripción.
Y lo que quiero decir que esta aplicación que es la API, hace falta sí o sí para lo que sería el juego lo antes posible. Y además de ello, hay una cosa que es buena también para la seguridad nula, que lo utilizan en la versión de PC, que es que tú inicias sesión con tu cuenta, que ya veremos cómo lo hacen, sin poner contraseña ni nada. Y lo que otras alianzas puede, que lo que sería la dueña de la página, que suele ser una alianza grande, puede, es saber a quién envían mensajes, lo que envías, mensajes privados, las corporaciones que has estado, las habilidades que tienes, para saber si puedes subirte o no a las naves de PvP, por ejemplo, las habilidades que estás subiendo, dónde tienen los objetos, etcétera. Eso ya es más que otra cosa para el tema de control de corporaciones. De eso ya no vamos a hablar. Bien, y esto sería el vídeo prácticamente. Lo que hay que hacer es que metan ya la API para que podamos terminar lo que sería de empezar el juego, ya que las soberanías salen muy pronto. De muy pronto, en diciembre lo más seguro. Y cosas como esta hacen falta sí o sí, porque nunca sabes si alguien te está mintiendo o no. Bien, y con esto me despido. Hasta la próxima.